Hola emprendedores, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los requisitos para poder homologar todo lo que es un equipo celular, si es que se puede homologar un equipo sin marca y vamos a realizar todo lo que son las consultas a través del Importa Fácil para que ustedes puedan verificar la información que les estoy entregando el día de hoy. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el Decreto Supremo número 019-2019 del MTC, donde habla sobre todo lo que es la homologación de equipos de telecomunicaciones. Voy a dejar el enlace en el video también publicado. ¿Qué nos dice esta resolución? Nos da todo lo que son las pautas y requerimientos que debe cumplir nuestro equipo telefónico para que nosotros lo podamos homologar. Debemos recordar que nosotros tenemos equipos celulares que realizan emisiones radioeléctricas y tenemos equipos celulares que no realizan emisiones radioeléctricas. ¿De qué va a depender? Del fabricante y del modelo de tu equipo. Yo no te puedo indicar en este momento cuáles son los equipos que emiten señal y cuáles no. Así que van a tener ustedes que consultarlo con su proveedor y con cada equipo que ustedes van a querer homologar. Recordando, o ¿por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes lean todo este documento, van a ver, van a poder visualizar cuáles son los requisitos de solicitud para todos los que son los equipos de telecomunicaciones que realizan todo lo que es emisiones radioeléctricas. Enviar una solicitud a la BUCE, una copia simple del manual técnico o aparato a homologar. Si este equipo cuenta con FCC-ID, aquí ya no es necesario enviar la copia del manual técnico. Tratándose aquí ya van más detalles para todo lo que son equipos fabricados aquí, pero en el índice C nos van indicando que para el caso de terminales móviles se necesita enviar todo lo que es la tasa SAR, un documento que indique cuál es su tasa de absorción específica. Sin ese requisito no vas a poder continuar con tu proceso de homologación. Además, con el número TAC, son los 8 primeros dígitos del email de cada uno de los equipos que nosotros estemos importando. Realizamos el pago y podemos empezar a realizar el procedimiento. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Porque si no cumples con uno de los requisitos aquí detallados, de por sí te digo, no inicies tu intento de certificado de homologación porque lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Y con esto también voy a aclarar el punto número 2 respecto a si se puede homologar o no equipos celulares sin marca. Cuando nosotros vemos dentro de este decreto supremo número 019-2019 del MTC, podemos ver que nosotros debemos solicitar siempre la homologación con la marca del producto y detallando el modelo. Por eso es que con este video te respondo que no se puede homologar equipos celulares sin marca, ¿correcto? Así que tengan esto en cuenta al momento de que quieran realizar una compra en cualquier plataforma como eBay y otras plataformas para mencionarles. En este momento no recuerdo a todas. Entonces, ¿cómo te demuestro que esta información que te menciono es cierto? Vamos a ir a todo lo que son las consultas de envíos postales, pero recuerda que el plazo del procedimiento de una solicitud de homologación tiene un plazo máximo de 30 días hábiles en que la entidad, el MTC, puede responder brindándole un certificado de homologación o denegándolo. Entonces, como te había mencionado hace un momento, te voy a indicar que existe, voy a mostrarte todo lo que son números DEP, donde se demuestra que no vas a poder homologar todo lo que son equipos o marcas de equipos que no tienen una marca. Miren aquí, estos son todos los envíos, los datos de diferentes envíos. Y aquí te voy a mostrar con este número de seguimiento. Y te muestro aquí y vas a tenerlo en el video para que puedas verificar cada uno de estos números de seguimiento. En este momento estamos viendo muchas personas o he visto muchos envíos en los cuales muchos compradores están adquiriendo equipos, copias copias, o sea, no son marcas originales, no son Samsung, no son iPhone. Y al momento de que están llegando todo lo que son estos equipos,
¿Qué es lo que está haciendo SUNAT? Está verificándolos, está abriendo todo lo que son los paquetes y simplemente se está dando cuenta que esos equipos vienen sin marca, vienen con un modelo, pero no vienen una marca específica. Entonces, aquí yo puedo ver una notificación. Voy a ir con este número de seguimiento, me voy a ir a consulta importa fácil de Serpos, consulta importa fácil y te voy a mostrar todo lo que son las notificaciones. También este enlace te lo voy a dejar en el video. Entonces, donde dice documento postal de origen, coloco el número de seguimiento y le doy clic en consultar. Como ustedes van a poder ver, aquí yo puedo observar una notificación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Descargar esta notificación. Y simplemente aquí, miren ustedes, ¿qué es lo que me indica? Que ha importado un equipo celular sin marca del modelo S20 Max Pro. Como les quiero comentar esto. Puede ser un modelo igual a un Samsung, igual a un iPhone, pero si no viene con una marca específica, no lo vas a poder homologar. Tenlo en cuenta porque inclusive en estas notificaciones que está brindando ahora la SUNAT, que ustedes también lo van a poder ver, esta notificación que indica claramente, ante el MTC se tramita el certificado de homologación para equipos identificables con marca y modelo, con marca y modelo. No puedes homologar equipos sin marca. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese escenario? Simplemente procura la devolución del dinero para que esos equipos puedan volver. Ahora, ¿cuál es el país de origen de estos envíos? Mauricio. Si ustedes verifican en esta DEP, mira, en esta DEP van a ver, miren, todos estos envíos provienen de Mauricio. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora la zona? Trabaja con un factor de riesgo. Por ende, todos estos envíos por lo general son, miren, estos envíos son observados. De todos estos envíos que han arribado ese día, solo 3, 4, 5 ya han sido numerados, han podido ser entregados. Los demás están notificados, solo 2, 3 tienen todo lo que es distribución directa. Entonces siempre tengan mucho cuidado. Y ahora, para los que dicen, perfecto, Magali, entonces no, ya, voy a hacer que no lo declaren como equipo celular, voy a hacer que lo declaren como un regalo, como gift, no voy a hacer que especifique, porque yo soy más vivo que la SUNAT y SUNAT no me va a ganar a mí. Aquí te muestro toda otra declaración, datos generales del DEP 2021-713, también ustedes lo van a poder verificar, donde todos, miren, todos los envíos, casi todos los envíos de esta, miren, hasta aquí estos son todos. Ninguno ya ha tenido destinación aduanera, ¿sí? Solo uno, este de aquí que ha sido un tema de maquillaje. Todos los demás han sido, todavía se encuentran con observaciones que seguro el importador no los ha podido levantar. Miren, de todos estos envíos, declarados como GIF, que son regalos, te los muestro. GIF, regalos, solo 3 han podido ser liberados. O sea, no crean que la aduana no sabe identificar qué envíos revisar y cuáles no. Lo peor que puedes hacer es tratar de pasar un envío y no declararlo de manera correcta. Entonces aquí te muestro que así lo declares como GIF o como regalo, aún así lo pueden inspeccionar. Y aquí vas a tener todos los números de seguimiento para que tú ingreses a consulta de y puedas verificar la información que te estoy brindando. También tenga mucho cuidado con el tema de las mascarillas. Las mascarillas desde el 1 de enero del 2021 son consideradas mercancía restringida. Por ende, esa mercancía se necesita contar con un registro sanitario para que ustedes puedan importarla. Así que aquí les dejo toda esta información. El número de DEP es 2021-717 para que puedan verificar la información. Así que no olviden que no pueden homologar un equipo sin marca. Si ya viene sin marca y ustedes lo saben, no pierdan el tiempo ni el dinero intentando homologar un equipo.
vean cómo pueden realizar todo lo que es la devolución del equipo y puedan recuperar todo lo que es su dinero en la compra que hayan realizado dependiendo de la plataforma que hayan utilizado. Así que espero que este video les ayude. También voy a dejar aquí publicado el video donde les explico cuál es el proceso de homologación para que ustedes lo realicen a través de la BUCE. Recuerden todos los requisitos que les he ido detallando aquí. Si no cumples con todos los requisitos, sigue mi consejo, no inicies el proceso de homologación. Muchas gracias y hasta un nuevo video.